¿Quién de nosotros nunca se sintió avergonzado de sí mismo? ¿Quién de nosotros no ha hecho algo de lo cual al solo pensarlo nos duele? ¿Cómo entendemos el bien y el mal? Esta semana vamos a estar estudiando sobre cómo una educación cristiana debe guiarnos a entender estas perspectivas. Esta semana vamos a estar estudiando al Gran Maestro. Bienvenidos a una nueva lección, la lección número 6, Lecciones del Gran Maestro. Comenzamos en breve. Esta semana, más lecciones del Gran Maestro. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos capítulo 10, versículo 52. Bienvenidos nuevamente, hermanos, a una lección de escuela sabática. Ahora este día tenemos al hermano Heriberto. Bienvenido. Gracias. También a nuestro hermano Albert. Bienvenido. Como decíamos en la introducción, esta semana vamos a estar viendo más lecciones del Gran Maestro. Y hacíamos unas preguntas al principio. Decíamos, ¿cómo aprendemos a discernir entre el bien y el mal? ¿Y cómo definimos lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo nosotros podemos aprender a definir qué es lo que es el bien y qué es el mal? O sea, ¿de dónde aprendemos nosotros? ¿Cómo podemos definir qué es una cosa está bien y qué otra cosa está mal? Pero antes de eso, Heriberto, ¿nos puedes hacer una oración, por favor? Claro que sí. Oramos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Dios, te damos gracias porque estamos aquí para estudiar tu palabra. Señor, queremos pedirte que por medio de tu Espíritu Santo nos guíes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros definir qué es bien y qué es mal? ¿De dónde lo aprendemos? Bueno, con respecto a lo que usted, la pregunta que usted hace, hermano, pienso que Dios nos dio una capacidad de raciocinio, ¿no? Y entonces es por eso que nosotros podemos aprender, como usted lo está diciendo, a discernir el bien y el mal, ¿no? Con respecto a eso, Dios sin duda alguna nos capacita para que nosotros podamos entender, distinguir el bien y el mal. Preguntaba en parte porque cuando vamos allá a la lección el día domingo, vemos ahí el título, dice, en vez de esconderse. ¿Por qué Adán y Eva deciden esconderse? Es decir, ¿qué es lo que les lleva a ellos a esconderse de Dios? O por lo menos pensaban que se estaban escondiendo de Dios. Porque ya cuando vamos a ver la lección vamos a ir viendo, ¿no? Cómo es que Dios trata toda la situación. Y aquí hay una pregunta interesante. Todo el tiempo siempre ha llamado la atención porque cuando Adán y Eva, después de que comen el fruto del árbol que se les prohibió comer,
Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Ahora bien, la pregunta va porque Dios no sabía exactamente dónde estaban Adán y Eva, o estaba apuntalando hacia algo más. Sí, hermanos, realmente esta pregunta es increíble. Porque como usted decía, Jesús sabía dónde yo estaba, pero ¿por qué Él pregunta dónde tú estás? Aquí en la lección vemos que Jesús está diciendo esta pregunta, ¿dónde estás? Para que ellos recapacitaran y pensaran en su error, pensaran en las cosas que ellos hicieron y que lo que hicieron está mal. Entonces Dios reclama y Dios pregunta, ¿dónde tú estás? Para que el humano pueda reaccionar y verse desde el punto de vista de un pecador. Porque desde esa partida ya viene el pecado al mundo. Y de esa pregunta a nosotros también se nos hace, a nosotros también. Jesús nos pregunta, ¿dónde tú estás? Y cuando uno pregunta dónde estás, pensamos pues a veces, bueno, yo estoy aquí en tu iglesia, tranquilo, pero Dios sabe que donde estamos y en el terreno que nos estamos metiendo es tal vez un terreno baldío, con pecados, con cosas ocultas. Y es allí donde Dios clama esta pregunta. Sí, aportando un poquito a lo que Albert estaba diciendo, un poquito más a fondo, pensando un poquito en esto, yo le puse aquí que interpretando las palabras de Dios, ¿no? Que Dios le decía al ser humano, la pregunta era, ¿dónde estás? ¿No? Pero interpretando un poquito las palabras de Dios, yo decía de la siguiente manera, que Dios le decía al ser humano, hijo, no te escondas. Porque si nosotros nos damos cuenta, la palabra de nuestro Dios dice que Adán y Eva se escondieron porque sintieron ¿qué? Sintieron vergüenza, ¿no? Porque escucharon que Dios se paseaba en medio del huerto y se escondieron porque sintieron vergüenza. Pero más sin embargo, Dios, si pudiera interpretar así de esta manera, hijo, no te escondas, yo tengo la solución para tu pecado. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué huyes de mí? Y como bien lo estaba diciendo Albert, lo mismo nos pregunta a nosotros cada día de nuestra vida, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia dónde nos estamos conduciendo en nuestro caminar? Sí, mira, en ese sentido, honestamente, cuando Adán y Eva, como tú bien decías, ¿no? Sintieron vergüenza, ¿no? Al sentirse, pues, definitivamente ya no tenían las vestiduras con las que Dios les había vestido, ¿no? Ya ellos ya no tenían esas vestiduras. Entonces, al encontrarse ellos, al verse ellos en la condición en la que estaban, deciden esconderse, por así decirlo. Y como tú decías, Heriberto, o sea, lo que ya entendiéndolo, analizándolo un poco más, Jesús, Dios lo que estaba queriendo, y aquí es donde vemos, donde vamos a ir entrando, cómo es Dios actuando en la vida de las personas, ¿no? Porque Él sabe exactamente qué es lo que ha pasado y sin embargo, Él es el que busca al ser humano. Es decir, Él sabe perfectamente qué ha sucedido y sin embargo está ahí ¿para qué? Para que de alguna manera Adán y Eva pudieran conversar con Él de la manera que habían estado conversando antes de la caída, ¿cierto? Sí, hay un comentario muy interesante aquí en este día que dice, quizás el Señor haya hecho la pregunta con la intención de ayudar a Adán y a Eva a entender lo que estaban haciendo. Y entre paréntesis aparece esconderse, como resultado de lo que habían hecho. Es decir, los estaba ayudando a ver los tristes resultados de su proceder. Y sin duda alguna, hermanos, eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos en nuestras vidas. Cuando por medio de los hermanos nos busca, cuando por medio de las personas más allegadas a nosotros nos busca, es porque Dios quiere que nosotros recapacitemos en el proceder que nosotros llevamos.
Exacto, y como mencionábamos, eso lo vamos a ver a lo largo de la historia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos cómo Dios trata de estar, de interactuar con el ser humano desde la caída. Es decir, nunca los abandona, siempre está queriendo interactuar, Él busca interactuar con las personas. Ahora vamos a la siguiente parte y acá vamos a estudiar también sobre Jacob. ¿Qué es lo que le pasaba a Jacob? ¿Qué es lo que pasaba por la mente de Jacob? ¿No? Y si podíamos ir y si alguno tiene, no sé si tú lo tengas, Heriberto, Génesis 28, 10 al 17, ahí nos va a hablar sobre qué es lo que estaba sucediendo con Jacob, el por qué de repente, mientras él se va, ¿no? Tiene un sueño durante la noche, pero acá uno diría, es la misma conciencia hablándole, ¿no? Algunos interpretarían de esa manera, pero aquí vemos también cómo Dios está buscando interactuar con el ser humano. ¿Sí lo tienes ya, Heriberto? Bueno, dice de la siguiente manera, Génesis 28, 10 al 17. Jacob pues salió de Berseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Y ahí como vemos, Dios le está repitiendo las promesas que le había dado ya anteriormente a Abraham y a su descendencia, ¿cierto? Pero ¿por qué se encontraba Jacob en esta situación? Recordemos que él, a instancias de su madre, había tomado la primogenitura de su hermano Esaú, ¿no? Y entonces cuando Esaú se da cuenta de lo que ha acontecido, pues no le toca de otra más que irse del campamento. Y yo me pongo, trato de ver a Jacob saliendo de su hogar, caminando por el desierto, y que la razón por la cual ha salido de casa, como que va en la mente y en el corazón haciendo, ¿no? Revolviendo la idea y no dejas de sentir esa culpa, ¿no? Que dicen, o sea, o sea, ¿dónde me encuentro ahora pudiendo estar tranquilamente en mi hogar? ¿No? Y a veces cuando nosotros ya traspasándolo a nuestros tiempos, ¿cuántos de nosotros hemos a veces cometido algunas cosas que nos han hecho que nos vayamos del hogar o que decidamos irnos de la iglesia? O sea, ¿cómo, cómo nos sentimos desanimados por nuestros propios pecados, ¿cierto? Y entonces ahí es donde viene el sueño, ¿no? Y Dios de alguna manera a través de él está diciendo, ok, es cierto, tú cometiste esto, pero yo estoy acá para guiarte. Sí, Sí, es algo que realmente los humanos tenemos que entender. A veces nuestra mente no nos llega, ¿verdad? Pero tenemos que entender que Cristo Jesús, su gracia infinita y su misericordia nos alcanza e incluso más, según él menciona, cuando estamos en pecado, cuando nos alejamos de Dios, cuando realmente vemos que cometimos errores, allí es donde Dios nos trata de mostrar que Él aún nos ama. Porque una frase muy bonita que escuché hace unos días
es que el amor de Dios no cambia por nuestros pecados. Por nuestros pecados no cambia el amor de Dios. Porque Cristo Jesús nos sigue buscando, incluso más, porque te estás alejando. Entonces justamente le pasó esto a Jacob. Jacob estaba en un error, cometió un error y pagó por su error porque tuvo que huir. Ahora, ¿qué pasa? Jesús en un sueño le muestra a él que está con él. Yo estoy contigo. Y me llama mucho la atención la decisión que tomó de lealtad al final del versículo, que dice que cuando él escuchó la voz de Dios y vio el sueño, dijo, Dios está aquí, Él está conmigo. Y cuando él realmente aceptó esa lealtad con Dios, él aceptó también su amor, aceptó su misericordia y aceptó de que aunque él cometió un error, Jesús lo perdonaba y seguía con él. Amén. Hermanos, aquí hay una pregunta muy interesante en este día, porque dice, ¿qué podemos aprender de esta historia, o sea, de lo que ustedes ya estaban comentando, acerca de cómo Dios en Cristo busca alcanzarnos a pesar de nuestros pecados? Nuevamente, ¿por qué este principio debe ser el eje de la educación cristiana? ¿Y qué se refiere con el eje de la educación cristiana? Al respecto de que Dios en su infinita misericordia, por medio de Jesús, nos busca instruirnos en que nosotros, nuestra mayor necesidad debe ser nuestro Señor Jesús, ¿no? Eso lo estaba diciendo en la introducción de la lección. Ese es el eje de la educación cristiana. Ahora, con respecto a esta pregunta, hermanos, muchas veces nosotros nos sentimos tan pecadores, demasiado pecadores, y decimos que para nosotros ya no hay ya no hay remedio, ¿no? Ya no hay remedio, ¿no? Y yo creo que aquí esta pregunta es muy interesante. Dice, ¿qué podemos aprender de esta historia acerca de cómo Dios en Cristo busca alcanzarnos a pesar de nuestros pecados? Hermanos, Dios siempre nos va a dar una segunda oportunidad. A pesar de nuestros errores, a pesar de las cosas que cometemos, su misericordia es tan grande que siempre busca restituir al pecador, ¿no? Amén. Sí, un dato importante antes de pasar a la siguiente lección es que si nos ponemos a pensar en ese eje que menciona la pregunta, ese eje es un engranaje que si no está, pues nada funciona. Exacto. Es como un reloj, si tiene un eje que no funciona, pues el reloj no funciona. Sí. Entonces, el principal motivo, la principal razón por la que tenemos que basar nuestro cristianismo es en reconocer que aunque estamos en pecado, ahí es que donde abunda más la gracia de Cristo Jesús. Sí. Amén. Amén. Bien, ahora vamos a ir a la siguiente, el día lunes, si mal no recuerdo. Martes. Bien. Entonces, en vista, acá hay algo que me llama mucho la atención. Para nosotros, ¿quién era Jesús? ¿O quién es Jesús para nosotros? Heriberto. Bueno, en aquellos tiempos Jesús le hizo esa pregunta a sus discípulos, ¿no? ¿Quién creen ustedes que yo soy? Y sin duda alguna, algunos de los discípulos no estaban tan convencidos, ¿no?, de quién en realidad era Jesús. Mas, sin embargo, uno de sus discípulos le dice, tú eres el Cristo, ¿no?, el Hijo del Dios verdadero. Y bienaventurado eres tú porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, ¿no? Y hermanos, sin duda alguna para nosotros Jesús, como lo hemos conocido en la palabra de nuestro Dios, es nuestro Salvador, por medio del quien nosotros podemos llegar al Padre, porque si no fuera por Él, si no fuera por sus méritos, nosotros pues tristemente no tendríamos acceso a esa gracia que para nosotros es fundamental para que podamos obtener la vida eterna, ¿no? Amén. Correcto, si nos pasamos en lo que la Biblia dice, la Biblia nos enseña que Cristo era el Hijo de Dios. Sí. Dice en Primera de Juan, o en Juan 1, que Jesús era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, el mismo Verbo era Dios. Es decir, Jesús también menciona en ese del 1 al 14, que Jesús también fue el creador. Jesús hizo todas las cosas, creó el mundo y todo lo que existe. Entonces, si nos basamos en esto, que Cristo Jesús, ese mismo Jesús que vino a esta tierra, nos demostró ejemplo, es el mismo Hijo de Dios,
el que tanto nosotros adoramos, creemos y vemos cuántas maravillas que hace, nos da un cambio, un giro a la historia, porque realmente Él es el mismo Hijo de Dios, es la misma presencia de su Santo Espíritu. Sí, abarcando un poquito más en el comentario que bien está haciendo nuestro hermano Albert. Hermanos, aquí la lección dice el Rabí Jesús, que nosotros ya sabemos que el Rabí significa maestro, el correcto. maestro Jesús. Ahora miren, ya Albert está ahondando al respecto de Juan el capítulo 1 y está presentando a Jesús como el creador de todas las cosas. Pero ahora vemos que después más adelante sigue diciendo que ese Jesús se hizo carne y habitó aquí con nosotros. Ahora miren, la lección se titula el Rabí Jesús o el Maestro Jesús. A ver, hermanos, ¿quién más para enseñarnos cosas para ser nuestro Maestro que el mismo Dios creador de todas las cosas, lleno de sabiduría? Correcto, ¿no? Y es ahí el por qué tiene sentido de que nosotros aprendamos las mejores formas de enseñar, ¿no? Y aprendiendo de lo que el Maestro, de lo que Jesús nos ha dejado acá plasmado en su palabra, ¿no? Y hay una pregunta que me resalta a mí, es, ¿qué podemos aprender de Jesús acerca de por qué no solo lo que decimos es importante para enseñar, sino también lo que hacemos? Es decir, si nosotros ya tenemos el ejemplo de Jesús, cómo Él hablaba y sobre todo cómo Él actuaba con las personas, entonces de ahí parte que nosotros debemos ser imitadores de Jesús, ¿no? Él ya nos dio, como por decirte, la fórmula de cómo hablarle a las personas, ¿no? Tenemos ya en muchas historias acá en el Nuevo Testamento de cómo Él se acercaba a las personas, cómo Él trataba con las personas, ¿no? Y vamos a ir viendo, según vamos entrando en la lección, de qué manera Él enseñaba a las personas, ¿no? Y es bien interesante porque esto me lleva ahora al siguiente tema, ¿no? Que es sobre la mujer que no era judía, ¿no? Era una mujer que vivía en un pueblo aledaño y no era considerada entre el pueblo de Israel como merecedora de ¿cómo se llama? De los privilegios. De los privilegios que tenía el pueblo de Israel. Y sin embargo, esta mujer llega ante Jesús porque tiene un pedido que hacerle, ¿no? Ella tiene, su hija está enferma, ¿no? Y aquí vemos algo interesante y me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque si nos vamos, estudiamos un poco, vemos un poco la cultura de ese tiempo, las mujeres no podían ni siquiera no, tener acceso a inclusive hablar con un rabino de la manera en que ella se va a dirigir a Jesús, ¿no? Es un poco osado de parte de ella también, si lo podemos ver de esa manera, ¿no? Es como que una señora respondona, diríamos, ¿no? Porque la manera en que Jesús le contesta, y sin embargo ella de alguna manera entiende lo que Jesús le está queriendo decir. Sí, aquí vemos una manera increíble de cómo la necesidad va hasta en contra de las culturas. La mujer tiene una necesidad en su corazón y era más fuerte de lo que cualquier ley podía decir. Ella tenía a su hija enferma y quería buscar en Jesús, quien había visto que ya había hecho grandes cosas, buscar su solución. Y allí vemos que realmente ella encontró a Jesús, se atrevió y le dijo su pedido. Como pudo, acercó a él y le pidió: maestro, mi hija está enferma. Y vemos allí la respuesta de Jesús, que es tal vez un poco conflictiva, diríamos, Sí. que tal vez diríamos que Jesús respondió duramente, que no debemos responder así, pero Dios tenía algún propósito con esa respuesta que él tuvo, y era para enseñar a los demás discípulos, de enseñar a las personas lo que él quería y deseaba con ese ejemplo. Sí, hermanos, me gustaría comentar algo que encontré al respecto de esto.
al respecto de los preconceptos y de las ideas que tenían en aquellos tiempos. Y me gustaría leerles lo siguiente. Dice: los habitantes de esta región, o sea, de donde pertenecía esta mujer de Tiro, Sidón, dice, pertenecían a la antigua raza cananea. Y dice lo siguiente, dice, eran idólatras, despreciados y odiados por los judíos. Pero ahora escuchen lo que dice: el pueblo al cual había sido dada toda oportunidad, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo judío, dice, toda oportunidad de comprender la verdad, no conocían las necesidades de aquellos que le rodeaban. Tremendo comentario, ¿no? Porque imagínense, o sea, si nos damos cuenta en el relato de la historia, hasta los mismos discípulos le decían a la mujer que se callara, ¿no? Y hasta le dijeron, incluso hasta le dijeron a Jesús que la despidiera. Pero más sin embargo, Jesús, queriendo enseñarles una lección interesante a sus discípulos, no despide a esta mujer, sino que entra en conversación con ella, ¿no? Y vemos al final de la historia el gran resultado que obtuvo esta mujer, porque mismo Jesús le dijo, grande es tu fe, mujer, ¿no? Hágase contigo así como tú quieres que sea hecho. Impresionante, ¿no? Bastante. Y mira, ahora tocaste un punto que justo eso, ¿no? El versículo 18, donde Jesús le dice, hágase contigo como quieres. Exacto. Es decir, ok, tú me lo pides, yo te lo doy, ¿no? Pero ahora viene una cuestión. ¿Cómo respondemos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos? Yo creo que ahí entra en más cuestión como Jesús le dijo a la mujer, grande es tu fe. Si nosotros tenemos eso en nosotros, hermanos, la fe, si nosotros confiamos plenamente en Dios, no importa las circunstancias que nosotros estemos viviendo, nosotros vamos a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso es lo que hay que entender, que cuando cometemos o cuando pedimos algo a Dios específicamente y Él no nos da lo que nosotros queremos, tenemos que entender la cosa es que así lo quiso Dios. Si no me dio Dios lo que yo estaba pidiendo, pues así lo quiso Dios. Tal vez no es el momento, o tal vez no te conviene hacer eso. Entonces solamente tienes que entender que así Dios lo permitió. ¿Con qué motivo? Él lo sabrá. Si no, tenemos que tener la fe que tuvo esta mujer en Dios y creer ciegamente. Y me llamó mucho la atención que cuando Jesús le dice a ella, mira, lo que tú quieres hacer, que se haga con eso, dice la Biblia al final de la historia, que a la misma hora la niña sanó. Así vemos el poder de Cristo Jesús, que validando lo que decíamos al principio, que Jesús es el mismo Hijo de Cristo Jesús o de Dios. Amén. Sí, y hermano, volviendo a la pregunta que usted está haciendo, si nosotros nos damos cuenta, Jesús le responde de una manera muy dura, ¿no? Porque uno de los versículos dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Imagínense, o sea, la manera tan ¿cómo le podríamos decir? Tan severa en que nuestro Señor Jesús trató a esa mujer, pero más sin embargo era para enseñarles una lección, tanto como a los discípulos y también como a ella, ¿no? Para que su fe en realidad se aferrara a lo que ella de alguna manera había escuchado hablar al respecto de Jesús, ¿no? Claro, y mira, estudiando un poco sobre eso, encontraba que fuerte como sonó lo que Cristo le dijo a la mujer, ella culturalmente entendió lo que Jesús le estaba queriendo dar a entender, ¿no? Porque estaba leyendo yo que decía que en esa época, entre las personas del pueblo de donde era originaria esta mujer cananea, el tener perros como mascotas era algo que era costumbre, no tanto así entre el pueblo de Israel. Entonces ella comprendía bien cuando él le dice, pues, cuando ella le responde, aún los perrillos comen de las migajas que caen, ¿no? Tú te das cuenta, o sea, supongo que, no sé si ella habrá tenido un perrito en casa y cuando estaban comiendo veía, ¿no? Pero ella inmediatamente sabe de lo que le está hablando.
Es decir, a mí, y a la misma vez es como decir, pues aún si tú me das la migaja de lo que le pertenece al pueblo de Israel, o sea, yo la acepto. O sea, es esa fe de esa mujer. Es decir, no, y como bien tú decías, Heriberto, era para probarle también a sus discípulos y a las demás personas que todo aquel que viene hacia Dios a través de Jesús puede recibir los dones que el Padre le estaba dando en ese entonces a su pueblo escogido. Es decir, y eso lo vemos también en otros ejemplos a través de la Biblia, ¿no? Sí, qué diferente sería si a nosotros también nos pasara igual, que pidiéramos a Dios aunque sean las migajas, porque sabemos que esas migajas de Dios son bendición para nuestras vidas. Amén. Sí. Bien, ahora vamos a la otra parte, y esta parte se llama un alumno que entiende el mensaje. Y acá hay tres cosas que yo saqué de esta parte de la lección. Mira, acá podemos ver que habían en el camino de Jesús, habían tres tipos de personas o tres tipos de ceguera. La ceguera espiritual, que provenía de aquellos que estudiaban las escrituras, es decir, aquellos que estaban mejor preparados para aceptar las enseñanzas de Jesús y sin embargo las rechazaron completamente. Luego tenemos aquellos que tienen, que yo le llamo la miopía espiritual. ¿Por qué? Porque, es decir, una persona que padece de miopía puede ver, pero si, por ejemplo, ponerles mi caso, si yo me quito los lentes, yo a ustedes los puedo ver de alguna manera borrosa. O sea, los veo, pero no distingo muy bien, ¿no? A menos que las cosas las tenga frente, cerca, no puedo distinguir muy bien. Que era lo que a veces les pasaba a los discípulos, ¿no? Es decir, ellos estaban caminando con Cristo, estaban viendo los milagros que hacía, él les explicaba las cosas, él les explicaba las escrituras, y sin embargo tenían por veces un concepto errado de lo que Cristo, lo que Jesús venía a hacer a este mundo. Y ahora entramos ya a Bartimeo, ¿no? Que es del personaje que vamos a hablar ahora. Esta era una persona ciega físicamente, pero espiritualmente, ¿no? Dejaba... Era más que un vidente. Exactamente. Entonces, increíble ver allí de que Jesús simplemente pasaba por allí y Bartimeo escuchó, parece de alguna manera, que Jesús llegó, y vemos allí que corrió atrás de Jesús. Vemos que no le importó que había multitud, no le importó que mucha gente le seguía, no le importó su situación, sino que él quería, al igual que la mujer, buscar su solución a su problema. Y vemos que él confía tanto en Jesús que él va donde él, y sin dudarlo, cuando Jesús le pregunta ¿qué tú quieres que yo haga?, él le menciona: Dios, dame la vista. Sí. Y según Dios vio su fe, dice, le entregó la vista al instante y pudo ver. Jesús lo tomó como un ejemplo de que lo más importante tal vez no es la vista física, sino la vista espiritual, que confiemos aún sin ver, que tengamos la fe de que las cosas que no vemos, porque tal vez Dios lo dice, la Biblia lo dice, simplemente yo lo creo y hasta ahí llega mi fe. Es decir, mi fe tiene que estar basada en un así dice Jehová. Amén. Y si está basada allí, pues mi fe va a ser una fe grande, una fe que no tiene barreras, y es como la vista. Si usted se pone en una montaña bien alta, su vista dará pues hasta donde llega la tierra, ¿verdad? Entonces así no será nuestra fe, que nuestra fe va a ser hasta donde podamos llegar, hasta Jesús lo permite. Sí, hermanos, algo que me llama la atención aquí de esta historia es que al final, cuando Bartimeo recobra la vista, Jesús le dice: vete,
tu fe te ha sanado. Y el título de la lección es Un alumno que entiende el mensaje. Y el Señor le está diciendo, vete, tu fe te ha sanado. Pero más sin embargo, si nosotros nos damos cuenta en el registro bíblico, nos vamos a dar cuenta que dice que, pero más sin embargo, Bartimeo seguía a Jesús por el camino. O sea, la ordenanza fue que, vete, pero más sin embargo, Bartimeo entendió el mensaje, pero no le entendió como, tal vez, si lo puedo decir de esta manera, no como Jesús se lo mandó, ¿no? Sino que él quería estar ¿dónde? Quería estar al lado del Señor Jesús, porque sabía que de esa manera no tan solo no iba a estar ciego físicamente, sino que tampoco iba a estar ciego espiritualmente. Y esa es una lección también muy, muy importante que Jesús quiso dejar en esa ocasión, ¿no? Claro, y mira, eso es lo más importante, ¿no? Y creo que de alguna manera, como te dijera, Marcos, de repente, como decía ahí en la lección, posiblemente Marcos lo puso para marcar un contraste entre cómo los discípulos, ¿no? Seguían a Jesús, la idea que ellos tenían de Jesús, y cómo Bartimeo, o sea, es decir, una persona que no era discípulo, que fue curado, fue sanado por Jesús, ¿no? Y como decía Heriberto, la orden fue, vete. Dice, tu fe te ha salvado, ¿no? Y por último dice, y seguía a Jesús en el camino. Es decir, nosotros, hermanos, cuando venimos a los pies de Jesús, cuando nosotros nos entregamos a Jesús, cuando venimos a Él y le pedimos que de alguna manera obre en nuestra vida, que cambie las cosas que tenga que cambiar en nuestra vida, no solamente sea una cuestión de gracias Jesús por haberme cambiado, sino que gracias Jesús por haberme cambiado y ahora decido seguirte, que es la manera en que Bartimeo entendió, no al final, o sea, no solamente fue gracias Jesús, ahora ya puedo ver hasta la vista, no nos vemos, sino que si él, como tú decías, no, él ahora quería ver con los ojos espirituales. Sí, hermanos, en esto también hay una aplicación muy importante para nosotros, y me estoy refiriendo a la lectura bíblica de Hebreos 5, 12 al 14, y dice de la siguiente manera, dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, consideremos nosotros cómo está nuestro nivel espiritual. Si aún necesitamos, como dijo aquí Pablo, si aún necesitamos alimento líquido, o ya estamos listos para recibir alimento sólido. Y eso también tiene que ver con nuestra ceguera espiritual, sin duda alguna, ¿no? Porque entre más estudiemos la palabra de nuestro Dios, más se van a abrir nuestros ojos a las verdades espirituales. Amén. Y mira, yo quería compartirte otro versículo que se encuentra en Isaías 42, 16. Y dice así, guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré pisar sendas que no habían conocido. Ante ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Esto haré y no los desampararé. Es decir, Él promete estar con cada uno de nosotros en nuestro caminar, ¿no? Él promete abrirnos el entendimiento. Si nosotros venimos con una mente abierta, receptiva de lo que Dios en su palabra quiere enseñarnos, si nosotros se lo pedimos al Espíritu Santo, Él va a ser quien nos va a brindar esa luz, nos va a abrir ese entendimiento para poder entender
lo que está plasmado acá en su escritura, ¿no? Sí, es increíble que si hay seguridad en nuestras vidas, todo va a estar bien. Y es lo que Cristo Jesús nos ofrece. Nos ofrece seguridad, nos ofrece aliento, nos ofrece vida. Como el hermano decía, pues Jesús es esa luz que nos alumbra el camino para que podamos tomar la mejor decisión. Y la mejor decisión que tenemos que tomar en nuestras vidas es de seguir a Jesús. Seguir ese gran maestro que dejó el cielo y vino aquí para darnos ejemplo y también para morir por nuestras vidas y nuestros pecados. Él nos ama y nos seguirá amando, pero también tenemos que tomar la decisión de seguirlo y guiarnos por sus pasos. Amén. Quiero dejarles un último pensamiento exacto, y es de parte de nuestra hermana Elena de White, y dice de la siguiente manera: no debemos permanecer siempre en calidad de niños en nuestro conocimiento y experiencia de las cosas espirituales. No hemos de expresarnos siempre en el lenguaje del que acaba de recibir a Cristo, sino que nuestras oraciones y exhortaciones deberían crecer en inteligencia a medida que aumenta nuestra experiencia en la verdad. Es decir, según vayamos creciendo espiritualmente, según nosotros vayamos creciendo en la palabra del Señor, de esa manera nosotros tenemos que ir avanzando. Es decir, ya como tú decías, ¿no?, en Hebreos, no podemos quedarnos solamente con la leche que recibimos originalmente cuando entramos a la iglesia, no ese mensaje primero que recibimos, sino que tenemos que ir buscando crecer cada día más para llegar a tener o demostrar ese carácter de Dios en nuestras vidas. Sí, hermanos, para cerrar tal vez nuestra lección con la parte del viernes, hay un pequeño comentario, dice: cuando realmente respondemos al gran maestro, deseamos llevar su imagen, respirar su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todas las cosas. Es decir, no solamente las palabras, no solamente la teoría, sino ahora llevarlo a la práctica, ¿no? Amén, amén. Y Albert, si nos podrías tener la última oración, por favor. Oremos a Dios. Querido Jesús, esa presentación que tuvimos aquí esta tarde, te pedimos a ti, Padre Santo, que tú nos puedas cubrir con tu gracia, que podamos entender que tu Santo Espíritu está en medio nuestro, que tú trabajas y que tú viniste aquí para darnos ejemplo, para mostrarnos como hijo de Dios que tú eres el gran maestro, que podamos hoy decidir seguir sus pasos y continuar en esta batalla y la lucha del cristiano, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que venció y un Dios que todavía está con nosotros y nos llevará hasta el fin. Gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.